Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Antes de empezar el episodio de hoy, quisiera dedicar unas palabras a todos los que ayer sufrimos el gran apagón. Estuvimos a oscuras, yo qué sé, pues 12 horas, algunos aún no tienen luz, o sea que desde aquí también un abrazo, pero la gran mayoría desde las 12:32 hasta, bueno, que se fueron a dormir. Fue un recordatorio inesperado de lo mucho que podemos llegar a depender de la energía, de la tecnología, de las redes sociales, pero también de lo fuertes que somos cuando nos toca adaptarnos. Espero que estéis todos bien, que lo hayáis vivido con calma, en compañía y que incluso, ¿por qué no?, si pudo ser, os sirviera para desconectar un poco del ruido diario y reconectar con lo esencial. Bueno, y con la radio, porque estábamos todos escuchando la radio. En fin, un abrazo enorme a todos, mucha fuerza y gracias, como siempre, por estar al otro lado. Y ahora sí, Marketing Online, episodio 2818. Bueno, pues estamos aquí un día más, martes 29 de abril de 2025, episodio 2818, que vamos a dedicar a todos los que habéis tenido que lidiar en algún momento con los técnicamente llamados termómetros de mierda. Sí, estoy hablando de esos termómetros que cuando le miras la temperatura al niño cambian aleatoriamente entre 1 grado, grado y medio, 2 grados ya puestos, ¿vale? Que le miras la temperatura y tanto está a 37,5 como a 38,5 como a 39, como luego vuelve a estar a 36,7 o 37,8 y dices, a ver, te quieres aclarar, porque lo miras, dices, a ver, otra vez, para asegurarse, y te marca 1 grado más, 1 grado menos, dices, pero a ver, o sea, ¿en qué quedamos? Porque 1 grado más, 1 grado menos es nos quedamos en casa o vamos al hospital, ¿sabéis? No sé si os ha pasado, y no sé si sabéis de algún termómetro que lo haga bien, ¿vale? Estoy hablando de estos de la sien o de que te lo pones en la frente o incluso en el oído, ¿no? Que llevan allí como una capucha y tal, una capuchita para que no se ensucien. No sé si, por favor, si sois médicos o sois enfermeras o sois alguien del ramo de la sanidad y sabéis de un termómetro que digas, ya sé que antes teníamos los de mercurio que tenías que estar ahí 3 minutos esperando, ¿no? Pero claro, con niños pequeños es más complejo que se estén quietos, ¿no? Pero si sabéis cuál es el termómetro definitivo, ese que dices, Joan, este es el bueno, yo me dedico a esto, este es el bueno, por el amor de Dios, decídmelo, dejadme un comentario en Spotify que os lo voy a agradecer de por vida. En fin, hoy un programa interesantísimo porque vamos a hablar de una idea de negocio. Sigo aquí en medio de la montaña. Muchos me comentasteis ayer que no escuchasteis nada, o sea que bien, el micro funciona muy bien porque yo voy escuchando de vez en cuando pues pajaritos, pues algún gritico de algún animal que está por aquí que no sé qué son. El otro día escuché uno que gritaba un montón y era un pavo real indio, creo que lo busqué con la app, tengo una app que te detecta el canto del pájaro y te dice el qué es, ¿no? Y el otro día también había un jabalí, ¿no? Bueno, en fin. El caso es que sigo aquí en la montaña, pero sigo grabando porque me gusta. Y esto es precisamente una de las cosas que vamos a tener en cuenta para la idea de negocio de hoy. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día 2 nuevas clases. Esta semana estamos con el curso de automatización de WhatsApp. Esta mañana veremos el diseño de flujos de trabajo automatizados para que vaya todo solico y esta tarde la integración con herramientas externas, porque igual tenéis WhatsApp, pero también tenéis un CRM de vete a saber tú qué, o resulta que tenéis una integración con Zapier de no sé qué otra historia. Bueno, pues vamos a ver cómo integrar todo esto para que vaya fluido y automático. Echad un vistazo que está estupendo, boluda.com, el Netflix de los emprendedores. Ahora con networking, efectivamente, ahora con networking, incluso si estáis como yo en medio de la jungla, bueno, no es una jungla, es un bosque, pues podéis hacer networking con el resto de personas que están suscritas para encontrar socios capitalistas, socios programadores, para encontrar gente para un mastermind, bueno, para todo, ¿eh? Lo tenéis en boluda.com/networking. Venga, va, ahora sí, vamos a por el tema. Esto me ha pasado varias veces ya y he pensado que podría ser interesante comentarlo como idea de negocio. Y todo empezó hace un par de años cuando me contactó una empresa para que les locutara unos guiones. Me llamó la atención porque antes nunca me lo habían pedido, ¿no? Para que yo locutara. Pero yo no soy locutor.
y me dijeron, no, ya sé que no eres locutor y tal, y digo, a ver, tengo una voz normal, no es una voz de esas, de Constantino Romero y tal, y me dijeron, no, es que lo queremos así, tal como eres tú, con tu voz, con tu forma de expresarte, etcétera, ¿no? Porque nuestro cliente, porque ellos eran, son, de hecho, aún trabajo con ellos, una empresa de publicidad que tienen clientes, y entonces este cliente dijo, queremos un podcast, pero no queremos hacerlo nosotros, y estos dijeron, ningún problema, os lo buscamos, ¿no? Y entonces, claro, como me escuchaban y me conocían, dijeron, hey, algo así, ¿qué te parece algo así fresco, como hace Joan, así con energía y optimismo y tal? Y le pasaron algún que otro episodio mío y dijeron, vale, queremos este. Y entonces me contactaron, ¿vale? Entonces, pues porque era algo diferente, original, les dije que sí, acordamos un precio de 250 euros por episodio y así estuvimos durante un año, casi un año, si no fue un año, casi un año, ¿no? Y la gracia aquí es que mi trabajo era poco, es decir, me pasaban un guión, porque estaba ya todo escrito, ¿no? Y yo lo locutaba. A ver, no es lo mismo hacer un podcast sin guión, es decir, como estoy haciendo ahora. A ver, tengo una escaleta, ¿vale? Para no dejarme nada, pero no estoy leyendo nada. De hecho, los primeros episodios de mi podcast eran leídos. Yo tenía todo escrito porque yo venía del blogging, o sea, yo hacía un blog diario y pasé a hacer un podcast diario. Y en esa transición, inicialmente lo que hacía era que escribía mi post y luego lo leía, ¿vale? Y claro, rápidamente te das cuenta que no funciona porque el lenguaje escrito y el lenguaje verbal son muy distintos. O sea, cuando tú escribes algo que sabes que va a ser leído, no te expresas igual que si cuentas algo. Ya lo sabéis. O sea, por muy bien que se lea, y aunque tú hagas las inflexiones, metas algún chascarrillo, alguna frase, alguna historia, se nota que estás leyendo, ¿vale? A no ser que seas un gran escritor y escribas pensando en que esto va a ser leído, ¿vale? Pero aún así, vamos, el resultado no es el mismo, entre otras cosas porque cuando tú hablas y tienes simplemente un guión, pero me refiero a una escaleta, es como cuando das una presentación o una clase, pues es imperfecto, es bastante imperfecto. Te equivocas, tiras para atrás, para adelante, cuentas alguna cosa de dos formas distintas. En cambio, si esto lo escribes, ya vas a la definitiva. No lo cuentas de tres formas y la tercera ves que encaja más con la cara de la audiencia porque no tienes audiencia ahí, ¿no? Bueno, total, que al cabo de, ya os digo, llevamos como un año, menos de un año, debería ser 10 meses o algo así, me dijeron, hey, ¿qué te parece si en lugar de pasarte nosotros el guión, lo hacemos formato entrevista? Es decir, tú te buscas un invitado interesante, nos lo pasas, lo aprobamos, bueno, lo aprueba el cliente final, ¿vale? Y si está todo ok, luz verde, grabas el episodio, me dijeron entre 20 y 25 minutos, que es lo que quería el cliente, y ya está, nos lo pasas y no hace falta, bueno, dinos un poco de qué va el invitado, cuando nos lo pases, alguna de las preguntas que le vas a hacer, y ya está. Pero ya os digo, siempre que he pasado un invitado con las preguntas, me han dicho que sí, nunca han corregido nada. Igual algún invitado que me han dicho, el cliente pues no le interesa mucho y ya está, pero nunca me han dicho, tienes que decir esto, lo otro, no sé qué, ¿vale? En este caso, os digo. Y les dije que vale, pero que 500 euros por episodio. Porque claro, no es lo mismo yo sentarme delante del micro y leer un guión que me han escrito, que además os digo, eran podcasts cortitos, de unos 10 minutos, ¿vale? Pues no es lo mismo que buscar un entrevistado que le encaje con el podcast, cuadrar agendas con el entrevistado, preparar la entrevista, entrevistarlo, ver que, ojo, otra cosa, ver que el audio del invitado es decente, que no se presenta ahí con unos AirPods que dices, madre mía, ahora a ver cómo le digo que esto no sirve, o si está grabando en un sitio con mucho eco, estas cosas, claro, no es el mismo tiempo. Estoy hablando que igual en lugar de, 20 minutos, media hora, que podía tomar, pues, sentarse, leerlo, editarlo y tal, igual esto es una hora, hora y pico, ¿vale? O sea, es el doble de tiempo, es el doble de presupuesto, ¿vale? Porque además, ojo, luego tenemos que editar las pistas, arreglar la del entrevistado, porque claro, siempre quieres que el entrevistado luzca, ¿no? Entonces, si hay un momento en el que se equivoca, hay un momento en el cual empieza una pausa, no, espera, mejor lo digo así y tal, claro, todo esto se tiene que cortar, que no es mucho trabajo, porque son podcasts cortitos y lo hago a gusto, pero no es el mismo tiempo, ¿vale? Entonces les dije este presupuesto, me dijeron que sí, y llevamos ya un par de años con esto, y ambas partes muy contentas, o sea que estupendo. Desde entonces me ha ocurrido esto mismo con otras empresas. Supongo que
será gente que me habrá escuchado en ese podcast y habrá pensado, pues mira, para mi empresa, incluso para podcasts corporativos internos. Es decir, hey Joan, ¿nos puedes hacer un podcast para el equipo de marketing sobre esto tal y cual? Unos episodios cortitos, 5 minutos, una especie de cápsula mensual o semanal, etcétera, ¿no? Y la verdad es que me lo he pasado muy bien haciendo esto. Total, que pensé que sería interesante proponer precisamente esto como idea de negocio. Es decir, ofrecer servicios de podcaster para hacer podcasts corporativos. No estoy hablando de una productora de podcast como tal, estilo pues como puede hacer Sune con Nación Podcast o como La Fábrica del Podcast y tal, sino simplemente lo que sería tus servicios profesionales, individuales, como podcaster, como locutor incluso, ¿vale? Vamos a analizarla un poco. Aquí, evidentemente, la diferenciación sería por especialización, es decir, es un servicio muy concreto, muy específico, muy nicho, pero que sirve para cualquier sector. O sea, tanto si es industrial, como si es de servicios, como si es un hotel, como si es el sector público, ¿no? Podrían ser, yo sé, pues ayuntamientos, por ejemplo. Un podcast en el cual se expliquen si es un ayuntamiento que no tenga pues, radio local, ¿no? Un podcast en el cual se cuente las novedades, lo que se ha hecho, qué pasó en el pleno del ayuntamiento, yo qué sé. Imaginación al poder, ¿vale? Entonces, funcionamiento de todo esto. Bueno, es muy simple. Te contactan, te cuentan las características del podcast, qué será, cómo será, te dan un guión y es solo locución, te lo inventas todo tú, o te da la información, no es que te lo inventes, pero te da la información y tú lo cuentas como quieras, lo creas tú, te lo dicen ellos, la duración, no es lo mismo un podcast de, lo que decíamos, 10 minutos que de media hora, la frecuencia también, cada cuándo va a ser cada día, cada semana, cada mes, y a partir de aquí se establece un precio por episodio. Entonces lo grabas, se lo envías, te lo pagan y a por otro. Ya está. O sea, el funcionamiento es muy simple. Perfil de cliente. Claro, como vemos, esto es B2B. Es decir, raro que alguien te pague para hacerle un podcast sobre su hobby. Bueno, a ver, igual sí, pero sería raro. Entonces, B2B. Es decir, vas a hablar sobre la empresa o no quizás sobre la empresa, porque en algunos de estos podcasts que hago me pasan la entradilla con la música y ahí hay ya una locución diciendo pues Zapatería Hermanos Muñoz patrocina el podcast de los zapatos, Zapatil. Entonces entra la música, no sé qué, no sé cuántos y entro yo. Y ya no tengo que mencionar nada. Ni siquiera tengo que hacer un CTA de los zapatos ni de nada, ¿vale? Bueno, aquí ya os digo, sería entrar en cada caso si quieren una mención del locutor o si ellos ya te van a pasar algo, lo van a poner antes, después, esto ya cada caso, ¿no? Pero claro, en todo caso, esto estaría bastante enfocado a marca corporativa. Sería raro que se enfoque a una marca personal, porque claro, se entiende que si tienes una marca personal, bueno, pues uno mismo debería hacer el podcast. Que te haga un podcast tuyo de marca personal otra persona, como veis que no acaba de encajar, ¿vale? Bueno, modelo de negocio de todo esto, clarísimo, pago por episodio. El precio va en el rango desde unos 500 euros, quizás un poco menos, podríamos decir, si es algo muy simple, 250 o 500, que estaría ahí de promedio, hasta los 1.000 euros por episodio. 1.000 euros, Joan, aquí te has flipado. Sí, digo 1.000 primero por la duración, ¿vale? Porque a ver qué te piden. Y por otro lado, por si entran temas de vídeo podcast, ¿vale? ¿Por qué? Porque el vídeo podcast implica mucho más. Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, implica iluminación, implica editar vídeo, implica si hay entrevistas, que el entrevistado tiene algo decente ahí, porque claro, tú puedes ser que lo tengas ya todo muy controlado, pero si tienes que entrevistar a alguien que está con una cámara que no vale nada, además ahí con un ángulo chungo que se está enfocando la papada, que dices, no, tienes que moverlo, pero no tengo soporte, tal, la iluminación también, claro, todas estas cosas llevan tiempo, porque no es llego, grabo y ya está, es a ver qué tiene el invitado, a ver, ostras, es que esta habitación detrás, yo qué sé, pues se ve la colada, no queda muy profesional, cámbiate de habitación, pero en esta el wifi no llega bien, y a ver si me pongo en otra que esté más cerca del router, y ahora no sé qué, no sé cuántos, o sea, todo esto requiere, todo esto complica el tema, incluso puede ser que en algún momento dado no se pueda ni grabar. Porque habéis probado todas las habitaciones y dices, no, o incluso el micro, por lo que sea, mira, ¿sabes qué? Vamos a grabar, yo sé, mañana o dentro de 2 días, búscate un micro, sí, yo puedo ir a grabar no sé dónde en el despacho, vale, pues hacemos esto. Y se tiene que cancelar la grabación para quedar otro día, en otro momento, en otro sitio, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso digo este precio, para que os hagáis una idea, sin invitado hemos llegado a un acuerdo de 800 euros por episodio, ¿vale? Entonces, bueno, no tiene que ser estos precios, pero para que tengáis una referencia. Entonces, ¿es esto lean? Sí, absolutamente. Solo necesitamos un micro. Y en el caso del video podcast, una webcam o la cámara del portátil.
que son, vamos, estupendas. Lo único, el ángulo y la iluminación, ¿vale? Pero, vamos, entiendo que todo el mundo tiene bombillas en casa, algunas lamparicas y tal. No hace falta que invirtamos mucho en, vamos, las mejores luces de no sé qué historia. La típica lamparita de Pixar y ¿para qué te vas? Entonces, vamos precisamente a capítulo de gastos. ¿Qué necesitamos para montar esto? Pues muy poco. La base legal para montar cualquier negocio, los gastos mínimos, que ya sabéis que tengo un episodio en el cual hablo de esto, os lo dejo enlazado. Necesitamos una web, un dominio, un hosting, nada, 4 cosas, chocolate al loro, ¿vale? Y a nivel de marketing, claro, ¿cómo nos damos a conocer? Supongo que a estas alturas está clarísimo. Con un podcast. Claro, el que te va a contratar muy probablemente sea un oyente de podcast. ¿Vale? O sea, alguien que escucha podcast, te escucha con tu CTA de hey, ¿queréis que grabe vuestro podcast? ¿Queréis que haga vuestro podcast corporativo? Pues me podéis contactar, no sé dónde, ¿vale? Que por cierto, si hay alguna persona que dice, ostras, Joan, me molaría que hicieras el podcast de mi empresa, hey, pues contactadme, ¿quién lo sabe? Igual podría salir, ¿vale? Entonces, esto es precisamente el tipo de CTA que deberíais hacer. Vosotros hacéis un podcast de lo que queráis, incluso, quizás, un podcast sobre podcasting, ¿vale? En el que el CTA sea, hey, este es mi podcast y si te gusta lo que escuchas, te hago el tuyo, el de tu empresa. Te lo grabo, te lo edito, te lo locuto y me tendrás con este estilo que conoces porque me estás escuchando, pero para tu empresa, ¿eh? Y si os queréis dirigir a nivel de podcast a un sector en concreto, podéis hacer el podcast sobre ese sector, sobre veterinarios, hoteles, software, inteligencia artificial, ningún problema, lo que sea. Tú haces tu contenido, lo creas y luego el CTA pasa a ser el mismo. Si alguien está escuchando un podcast sobre esa temática, es porque quizás, dependiendo de la temática me refiero, pero quizás porque a nivel profesional se dedica a ello, le puede interesar. Un podcast sobre hoteles, por ejemplo, en el que hagas reviews, en el que hables de la importancia del marketing en los hoteles, de no sé qué, de no sé cuántos. Imaginémonos, no sé si hay alguno. Podcast sobre hoteles. ¿Quién lo va a escuchar? Pues gerentes de hoteles, gobernantas, directores de cadenas de hoteles, por ejemplo, los que se dedican al marketing de ese sector. Y claro, igual os contacta una cadena hotelera. Hey, pues me encanta tu estilo y quiero que hagas el podcast oficial de esta cadena, ¿vale? Bueno, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero para que veáis que si lo enfocáis a nivel de contenido ya dirigido a un contenido que vosotros quisierais hacer el podcast, o sea, no el vuestro, que también, sino el podcast que os encargan, que igual puede ser otra cosa, otro formato. Puede ser, mira, yo hablo de marketing en hoteles y me han pedido esta cadena de hoteles, por ejemplo, pues que haga un podcast entrevistando a los gerentes de todos los hoteles de su cadena para hablar pues del destino, del tipo de turismo que se hace, de no sé qué, de no sé cuántos, ¿vale? O resulta que hacéis un podcast que habla de pueblos. Así, en general, pillas pueblos random, que quizás no son muy turísticos, y hablas de ellos. En cada episodio uno. Y te escucha, yo sé, pues el alcalde, porque hay un día que hablas de, yo qué sé, Villarrebuznos de Arriba. Y claro, como normalmente no se habla mucho de ese pueblo, pues lo escuchan los del pueblo. ¡Ay, mira, han hablado de nuestro pueblo! ¡Qué gracia!, ¿no? Porque, bueno, es un pueblo que pasa desapercibido. Entonces, el alcalde o quien sea dice, ¡ay, pues sería chulo tener un podcast sobre el pueblo! Y que vayamos entrevistando a las personas del pueblo. Yo qué sé. Que de hecho hay ya alguna iniciativa de estas, podcast público, de Nacho, de la fábrica del podcast. Claro, esto sería pensar ya qué tipo de cliente tienes como objetivo. Decir, ostras, pues me gustaría hacer podcast de este estilo o de este sector. Y hacer uno sobre todos estos temas, sobre todos estos contenidos, para que te escuche la gente que luego puede ser que te contrate para que hagas el podcast sobre su empresa o su pueblo o su cadena de hoteles o lo que haga falta. Ya os digo, a mí hacer el podcast me encanta. Incluso aquí estoy en la montaña que justo está saliendo el sol y me está dando en los ojos y de fondo escucho una jauría de perros que se ha puesto a ladrar ahora todos de repente. No sé si lo pilla el micro, pero madre mía. Bueno, luego cuando edite ya lo veo. Lo que os digo, a mí me encanta hacer el podcast. Me encanta grabar, me encanta hablar, me encanta explicar cosas, me encanta conocer a gente, en negocios, pueblos incluso. O sea que si además me puedo ganar la vida con ello, pues bienvenido sea.
Pues ya está, esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify. Gracias por estar ahí al otro lado y especialmente por suscribiros a los cursos aquí en boluda.com y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, señoras, nos escuchamos mañana miércoles con más Marketing Online. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.